La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores, y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Market Overview. Estamos estrenando un nuevo formato aquí con las cámaras y aquí en la nueva oficina también. Esperemos que les guste este formato y que sea un poquito más sencillo de entender. Tenemos diferentes temas ahorita, no pusimos el resumen de mercado, pero ahorita los mercados están positivos. Tenemos al S&P 500 subiendo 0.54, estaba negativo temprano, llegó a estar menos 0.50 precisamente, se dio la vuelta. El Nasdaq está liderando. Sabemos que Tesla es el que está jalando mucho el mercado tecnológico, está subiendo 10%. Ahorita vamos a hablar un poco de su reporte. Pero el Nasdaq sube 1%, el Russell 2000 está rezagado el día de hoy, menos 0.40%. Y el Dow Jones está básicamente tablas, está más 0.02%. El tipo de cambio, el dólar contra el peso, más 0.75%. Y el dólar index, básicamente tablas, está en 106, cotizando menos 0.13%. Entonces, en general, son ganancias las que estamos viendo en los mercados financieros. El primer tema que tenemos el día de hoy es la parte del reporte de Netflix. Netflix reportó esta semana y sus acciones subieron, han tenido un desempeño positivo, y esto a pesar de que siguen reportando números negativos, pero fueron menos mal de lo que esperaba el mercado. Aquí tenemos los datos, los resultados. Las utilidades por acción estimadas eran de 2.94 y reportaron $3.20, es decir, un 9% encima de lo que esperaba el mercado. Entonces en la utilidad neta tuvieron mejores números de lo que esperaba el consenso. Y luego en el revenue, en el ingreso, se quedaron cortos por 1%, reportando 7.97 billions en este segundo trimestre del año. Este fue el dato que le ayudó mucho a la acción, porque ellos ya habían anticipado en el trimestre anterior que iban a perder 2 millones de suscriptores a nivel mundial. Y solamente perdieron 970,000 suscriptores, es decir, perdieron la mitad o menos de la mitad de lo que esperaban. Y por este motivo fue que el sentimiento del mercado fue alcista, fue optimista. Entonces, al parecer, no fue tan grave el problema como lo venían visualizando ellos mismos. Va a implementar mayores controles para evitar que las personas compartan sus cuentas. Sabemos muy bien que los suscriptores compartan sus passwords con sus familiares, con sus amigos y demás, pues perjudica precisamente el revenue de la empresa, porque pues a través de una persona lo están viendo indirectamente 4 personas o 5 personas. Netflix ha tenido el peor desempeño en cuestión de sus competidores. En el año Netflix va con una caída por ahí del menos 60%, y recordemos que todo fue pues a partir del primer trimestre, cuando fue que reportó precisamente la primera caída en usuarios en historia, y pues esa tendencia se ha mantenido todavía. Y vean acá cómo está repartido el pastel del streaming. Netflix todavía sigue siendo el líder, pero se proyecta que vaya decreciendo. Le van quitando mercado otros competidores como Amazon, pero principalmente Disney. Disney está muy fuerte. Vean, Disney Plus y este de Hulu también pertenece a este grupo importante. Entonces vean cómo le está empezando a comer bastante el segmento o el mercado, y se espera que la participación o la penetración de mercado que tenga Netflix pues siga disminuyendo, pasando de un 48.5% en 2019 a un 37.6% proyectado para 2023. Y este menor crecimiento, o este decrecimiento más bien, se está reflejando por supuesto en sus acciones, porque les digo, en lo que va del año, Netflix tiene un year to date, a pesar de la subida de estos días, del menos 64%, comparado con, por ejemplo, Amazon, que va menos 28, y Disney, que va menos 34, es decir, que les van generando una ventaja respecto a Netflix. El otro reporte que vimos importante fue el de Tesla, fue el día de ayer. Ayer reportó esta empresa icónica de Elon Musk, y reportó muy bien. Reportó ganancias por acción de $2.27,
e ingresos por casi 17 billones de dólares en el segundo trimestre. Y aquí está los reportes, el resumen de las utilidades por acción y de las ventas. Vean, reportó 2.27, la expectativa era 1.81 dólares por acción, es decir, reportó 25.4% encima de lo que esperaba el consenso, lo cual es muy positivo obviamente. Y en cuestión de los ingresos del revenue, se esperaba 16.52 billions y reportó 16.93 billions. Entonces esta subida marginal del 2.48, pues ante el entorno actual, desde luego que es muy positiva. Ya acá podemos ver el revenue, el ingreso, cómo se ha venido desempeñando a lo largo de los años. A pesar de que este trimestre fue más bajo en revenue que el anterior, pues sí podemos ver cómo tenía una tendencia completamente alcista. Ya que tenemos a Elon Musk, este personaje icónico y pues que está obviamente en las cámaras de todos porque es el hombre más rico del mundo actualmente. Este es lo mismo, es el resumen de las ganancias y las ventas. Aquí hablamos un poquito de la producción contra las entregas de los vehículos. Está teniendo la suficiente capacidad la empresa para poder cubrir esta parte de los deliveries o las entregas. Acá tenemos cómo se ha venido desempeñando este modelo de Tesla a lo largo de los trimestres, o sea, cada uno de los trimestres y en cada uno de los años desde 2015. Entonces vean cómo ha venido creciendo sustancialmente pues las entregas y de igual forma la producción. Entonces bien, aunque hay una empresa que se llama, que su cotización es Li, que también es de autos eléctricos y que ha superado a competidores como Tesla y como Volkswagen, pues por lo menos en la parte bursátil, en el desempeño de su acción. Vean cómo tenemos aquí el resumen del year to date y pues tenemos precisamente esta compañía china más 11% year to date, cuando por ejemplo Volkswagen va menos 35%, Tesla va menos 38% y Rivian va menos 68%. También reportaron los bancos. Los bancos son muy importantes, es un barómetro importante para la economía de Estados Unidos y del mundo. ¿Y cómo les fue? Pues vean, reportaron estos bancotes. Reportó JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs y Citigroup. Y vean, JP Morgan fue de los primeros que reportó por debajo de lo esperado. Ahí tuvo un desempeño no tan favorable su acción, pero quien vino a levantar la fiesta precisamente fue Goldman Sachs. Goldman Sachs reportó un 17% encima de lo que se esperaba en términos de utilidades por acción y un 9% en revenue, es decir, en ingresos, encima de lo que esperaba el consenso. Vean, reportó 11.86 billones de dólares fueron los ingresos de Goldman Sachs en el segundo trimestre y 7.73 dólares por acción. Una nota que mencionaron de manera generalizada los bancos es que van a pausar estos programas de recompra de acciones. Recordemos que las empresas que son públicas tienen la facultad de salir al mercado para con su tesorería comprar acciones de la misma empresa para efectos de generar un valor patrimonial al accionista, genera mayor confianza, genera demanda por los títulos y esto pues lleva a que las cotizaciones suban. En los 2 últimos trimestres habían recomprado 5 billions, pero ahorita dijeron que iban a pausar un poco ese esquema de recompra de acciones. ¿Y por qué? Pues porque los bancos están muy conscientes de que la recesión pues es algo básicamente evidente y se quieren preparar ante este escenario pues posiblemente negativo, incrementando sus reservas de capital. Entonces por eso quieren priorizar el capital y prefieren ser un poquito más conservadores en ese sentido. Y por eso es que han suspendido temporalmente la recompra de acciones. Este es Jamie Dimon, el líder de JP Morgan, y aquí están sus declaraciones. Él dijo, la economía estadounidense sigue creciendo y tanto el mercado laboral como el gasto de los consumidores y su capacidad de gasto siguen siendo saludables. A pesar de esto, hay alta inflación, guerras e incremento de precios. Hay un panorama incierto para la economía, dijo Jamie Dimon. Y vean, los bancos esta semana, todo este mes de julio, que ha sido por fin un mes bastante positivo para todos los mercados, para todas las bolsas internacionales, principalmente Estados Unidos, pues vean cómo los bancos rebotaron sobre un nivel bastante importante. Acá tenemos al ETF, el XLF,
que es un ETF del sector financiero y bancario de Estados Unidos, y podemos apreciar cómo rebotó sobre niveles de soporte muy importantes, porque vean, eran niveles de donde había generado techo o resistencia en el 2007 y en el 2018. Entonces era un nivel técnicamente muy relevante, donde pues el mercado lo reconoció, y desde ahí es que ha rebotado el índice o el sector. Otro tema que eso es noticia de hoy es lo que tiene que ver con el Banco Central Europeo, y Christine Lagarde, que es la líder del Banco Central Europeo. Ella tuvieron política monetaria, este día, allá en Europa, y subieron la tasa de interés. Y las declaraciones de ella fueron que ve como riesgo los altos costos en los energéticos y las disrupciones en las cadenas de suministro. Bueno, es el speech que hemos venido escuchando de manera generalizada, no solamente por los líderes de los bancos centrales, sino también por los directores generales de las propias empresas. Europa está en problemas. Europa se desacelera por la inflación y el conflicto en Ucrania. Se espera un crecimiento menor a lo previsto anteriormente. Vean, se preveía que creciera la Unión Europea un 2.3%, y ahora se estima que va a crecer 1.4%. Y aquí está cómo se han incrementado los riesgos o las preocupaciones respecto a esta desaceleración o contracción que pudiera llegar a tener la zona euro. Y por consiguiente de la inflación, que ahorita vamos a ver una gráfica impactante de la inflación en Europa, pues es que el Banco Central Europeo decidió subir su tasa de interés por primera vez desde 2011. Imagínense, desde 2011 que la mantenía básicamente en niveles de ceros, decide subirla 0.5% en términos anuales. ¿Y por qué? Pues porque la inflación está completamente acelerada. Vean cómo tenemos esa línea naranja, roja, donde viene pues precisamente de 2020, después de la pandemia, que la inflación se fue pues abajo, y pues todos empezaron a imprimir dinero y a bajar las tasas de interés con el objetivo de subir los precios. Pues vaya que lo hicieron, y la inflación en Europa, pues vean cómo se ha desbocado, llegando a niveles superiores al 8%, lo cual es sumamente alto. Digo, aquí en México estamos acostumbrados a inflaciones mucho más altas, pero para un europeo o para un americano hablar de inflaciones del 8% o 9% pues es realmente preocupante. Por eso subió la tasa de interés. Y todos hemos visto también el desempeño que ha tenido el euro contra el dólar, esta paridad que se tiene euro-dólar, que pues en teoría tendría que ser mayor a 1, porque se entiende que el euro, pues al representar la economía europea y demás, debería tener un valor agregado respecto a la divisa americana, pero esa paridad llegó a 1 a 1, es decir, que vale lo mismo un euro que un dólar en estas semanas. O sea, lo hemos visto varias veces en esta semana, inclusive por debajo de 1, lo cual quiere decir que el sentimiento del inversionista internacional pues es que es más confianza sobre la economía americana que sobre la economía europea, y no sucedía que se igualara la paridad de 1 a 1 desde el 2002. Y acá tenemos la paridad precisamente. Vean, la paridad normalmente, vean, llegó a estar en 1.6, ahí fue donde inició, por ahí de los 80s, mediados de los 80s, y luego para 2007, 2008 llegó a estar en el orden de 1.5, cerca de 1.6, y actualmente pues ha llegado a estar en 0.99, 0.98. Como les digo, es la más baja desde los 2000s. Y ante este escenario de alza en tasas de interés, pues una de las divisas que ha sido de cierta forma defensiva ha sido el peso, pero pues mucho obedece a ese diferencial o ese spread que tiene respecto a las tasas de interés de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, que está por el 1.75, Europa, que está en el 0.5, y México, que estamos por los 7%. Entonces ese diferencial pues muestra un atractivo que pues permite que los inversionistas pues favorezcan al peso, y eso hace que se fortalezca, y por eso ha sido más defensivo que otras monedas. Vean cómo se ha desempeñado en lo que va del año. Vean el dólar index, o sea, la línea roja es el dólar index, es el dólar americano comparado contra las divisas más importantes del mundo, las de las economías más grandes. Ha ganado el 11.35% producto de esta subida en tasas de interés por parte de la Fed.
pero en el caso del peso mexicano, pues está tablas básicamente en el año. Está a menos 0.15%, mostrando mucha, les digo que ha sido defensivo, por lo que les explico de las tasas. Y el caso del euro, vean, ha perdido cerca del 10% contra el dólar en lo que va del año. Esos son los temas. Vamos a ver cómo se desempeña ahorita el mercado en cuestión del análisis técnico. Y vean cómo tenemos al mercado. Vean el S&P 500. Este es el futuro del S&P 500. Desde la semana pasada estábamos mencionando que teníamos acá una resistencia muy relevante. Lo hemos tuiteado hasta el cansancio. Esta parte de los 3.900 puntos. Esa era la resistencia de corto plazo para el mercado. Vean cómo el futuro del S&P 500 lo reconoció en diversas ocasiones. Se regresó, pero esta semana, pues vean, boom, genera un bullish breakout y al parecer está siendo confirmado. El día de hoy generó un retroceso por ahí de los 3.925, ahora los 3.900 son pues ciertamente una zona de soporte donde tendría que hacer throwback. Rebotó el precio y ahorita lo tenemos en 3.987. Lo más probable y lo que se esperaría sería que pudiera llegar a esta siguiente zona por ahí de los 4.100, 4.150. Obviamente hay que pasar sobre estos psicológicos 4.100 puntos. Yo creo que los 4.150 pueden ser una zona atractiva para los alcistas y donde pueden encontrar cierta resistencia, porque vean cómo desde febrero de 2022, de inicios de año, pues esto fue un soporte relevante que perforó y después se ocupó como resistencia en junio precisamente de este año. Y en el caso del Nasdaq, vean, el Nasdaq que ha estado más rezagado respecto a los demás índices en lo que va del año, pues vean, rompiendo tendencia de muy corto plazo, bajista, y pues ya recuperando estos niveles de 12.400 puntos. Ahora 12.900, vean, 12.900 es donde parecía que pueda tener alguna especie de resistencia en el corto plazo, que podrían ser coincidentes con los 4.100 puntos del S&P 500. Habrá que ver qué es lo que hace ahí. Y el Russell 2000 tuvo un buen rebote. El Russell 2000 hemos visto que rebota más fuerte que el mercado. Ahorita está menos 0.20%, pero pues vean, no le pedimos nada a este bullish breakout. Vean cómo rompió al alza los 1.770 puntos y ahorita cotizando en 1.824. Vamos a ver si se aproxima a los 1.900, que sería como una resistencia relevante. Entonces 12.900 para el caso del Nasdaq, 4.150 para el caso del S&P 500 y 1.900 para el caso del Russell 2000. Pueden ser resistencias importantes en el corto plazo. Y el caso del Dow también, vean, pues tenemos acá principio de confirmación, porque también el Dow está rompiendo al alza. Y pues de corto plazo por lo menos mantiene una tendencia alcista. Recordemos y aclaremos que pues las tendencias de mediano plazo siguen siendo bajistas. O sea, el mercado todavía sigue en tendencia bajista desde básicamente inicio de año. Pero en el corto plazo pues sí presenta este rebote que pues sin duda hay que saber aprovechar. El VIX es importante porque vean, el VIX, a pesar de que el mercado había roto a la alza, había generado este bullish breakout, el S&P 500 superando los 3.900 puntos, el VIX no había logrado perforar los 24 y vean cómo apenas está logrando cerrar debajo de los 24. Bueno, todavía no cierra el mercado, faltan 40 minutos, pero está en 23.30, entonces sería muy positivo para los alcistas, para los toros, que cerrara debajo de los 24 y tiene un tramo bastante importante a la baja. Vean aquí los 18.50 fue donde había hecho mínimos en abril de este año, entonces tiene un tramo importante, entonces baja la volatilidad y pues eso puede ser favorable para el S&P 500 y para todos los demás índices. En el caso del ETF del VIX, vean el UBIXI, uno de los ETFs del VIX, vean el UBIXI como acá tenemos algunos niveles importantes donde ha rebotado el mercado, donde ha rebotado el UBIXI y por lo tanto ha encontrado resistencia del mercado. Es decir, el UBIXI rebota y el mercado se cae, el S&P 500 se cae. O sea, se cayó cuando el UBIXI llegó por ahí de los 11.40 en enero de este año. Después llegó nuevamente ese nivel en 11.40 en abril de este año y ahorita está en 11.92. Entonces tal vez
tal vez llegando nuevamente a estos niveles de 11.40, el UVIXI encuentre soporte, rebote y tal vez sea coincidente con que el mercado llegue a los 4.100, 4.150, encuentre resistencia de corto plazo y entonces se cumple un poquito esa situación donde el UVIXI rebota y el mercado retrocede, pero si rompe estos niveles a la baja, pues sin duda sería también muy positivo, y que el VIX se mantenga debajo de 24, que pierda esos 23, sería muy favorable. El petróleo, vean, el petróleo pues también sigue bajando, lo cual es positivo porque pues es uno de los componentes más importantes de la inflación. Entonces pues parece ser que ya vimos, pareciera ser que por ahorita pues hemos visto los máximos ya del año, por ahí de los $130 en el West Texas Intermediate. Ahorita está en $96.21, debajo de los $100 psicológicos. A ver cuánto tiempo se mantiene en esos niveles. El oro, pues el oro ni fu ni fat, nomás no levanta el oro. El oro, el activo refugio, pues no ha funcionado muy bien en lo que va del año, y en un year to date negativo, aunque también muy técnico. Vean cómo, fíjate cómo rebotó sobre estos niveles, aquí sobre los 1.670 dólares, el futuro del oro, aquí, ¿ya ves, Pablo, cómo rebotó sobre estos niveles? Y sobre estos niveles, pues es que parece que está haciendo triple piso, ¿no? Entonces, pero de todas formas, pues les digo, el desempeño no ha sido nada halagador de este supuesto activo refugio. Vean, va menos 4.7 ante un escenario de recesión, ¿no? Entonces, pues no ha funcionado de manera adecuada el oro. Y las tasas de interés, vean el TNX, vean la vela que está dejando el día de hoy, está dejando un bearish engulfing, el rendimiento de los bonos a 10 años en 2.91, pero vean, envolviendo todo estas velas verdes que tenían en días pasados, se regresó completamente, había estado positivo y se regresó completamente con el rebote del mercado. Entonces esto es bueno, que las tasas de interés tengan una tendencia bajista, es bueno porque pues puede favorecer la renta variable, es decir, principalmente a las tecnológicas y por ende pues a todo el mercado accionario. Y finalmente el Bitcoin, pues el buen Elon Musk dijo que vendió el 75% de los bitcoins que tenía en Tesla y pues lo tumbó, hoy 4%, pero ahorita vean, ya se ha recuperado básicamente todo, ya está en menos 0.5%. Entonces el mercado parece que no fue de corto plazo ese efecto de Tesla y de Elon Musk. Acá yo mencionaba que tenía un soporte por ahí de los 21.500, no llegó a esos niveles y parece ser que va a continuar con este rebote, y muestra una vez más que el Bitcoin está correlacionado con el mercado, con el Nasdaq, con las bolsas, no es un activo descorrelacionado. Entonces cuando hay risk on, o sea, es decir, que la gente que quiere premiar o quiere favorecer la renta variable, sube en bolsas y sube criptomonedas, y cuando hay risk off, pues baja todo. Entonces así, y finalmente el tipo de cambio, vean, en 20.64 llegó a estar por 21.04, de todas formas con una tendencia alcista de corto plazo, pero bueno, como les mencioné, pues defensivo en el año, básicamente tablas el peso contra el dólar en lo que va del año. Pues esos son el overview de los mercados, de la situación técnica. No sé, Pablo, si tienes ahí algún comentario de algún amigo que nos esté viendo. Sí, Angélica Collin, ¿cómo ves SOX? Hola Angélica, ¿cómo estás? Vamos a ver SOX, qué bueno que preguntas sobre SOX porque no lo analizamos y vimos que ha sido un indicador adelantado, y ve dónde se encuentra precisamente el SOX. Nos gusta mucho, digo, este es el SOX L, es el apalancado del SOX, pero ve cómo se está encontrando pues justamente en la parte alta de este canal bajista. Pero ve este super rally que se aventó Angélica desde el 5 de julio y adelantándose al Nasdaq, porque el Nasdaq rebotó después. Entonces estos semiconductores sí han funcionado para un indicador adelantado, en este caso de las tecnológicas y por supuesto del mercado. Pero vean cómo ya generó este rebote bastante fuerte, vean, de 10 a 18 más. Es una locura, ¿no? Una locura que se ha aventado, pero este está en la parte alta de ese canal. Entonces, digo, aparentemente está un poquito estirado en el corto plazo, pero pues bueno, estamos hablando después de tener un year to date, pues déjame te digo, de
de menos 74%, ¿no? En el caso del apalancado. En el caso del 1 a 1 va menos 28%. Entonces, pero bueno, se ha aventado un buen rally. Tal vez, digo, no sé, Angélica, si tú estés larga en el sector, estés evaluando entrar largo en el sector, estás corta o estás esperando a ver qué es lo que pasa, a ver si nos puedes compartir. Pero de momento, digo, se ve alcista, pero pues te digo que en la parte del SOXL pareciera ser que está en resistencia de corto plazo, aunque algo positivo es que el Nasdaq pues todavía tiene tramo para seguir subiendo aparentemente, y también el S&P 500. ¿Qué más, mi Pablito? A ver. ¿O te comentó ella si está invertida o está evaluando? ¿O si está evaluando invertir? Dice que está largo. ¿Está largo? Muy bien. Arturo Villegas, ¿cómo ven Netflix? Saludos. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver el buen Netflix, que la franquicia que le han dado. Y fíjate que sobre estos niveles que rebotó, sobre los 166, desde antes ya venía como que consolidando piso ahí, como que rompe este rango acá, ¿no? Este rango sobre los 204, y pues bueno, tiene un super gap, bueno, N cantidad de gaps ya tiene, ¿no? Mira todos estos gaps de los dos reportes. Ándale, de los dos reportes que generó. El primer reporte, pum, y el segundo reporte, pum, ¿no? Entonces, estos gaps, mi estimado Arturo, pues normalmente son zonas objetivo, ¿no? Y pues pueden funcionar en este caso como una resistencia relevante, pero está claro que pues que la resistencia o el objetivo siguiente pues se ubicaría en este rango, ¿no? Entre los 326, 320, 327 y a ver, que no veo. Aquí está. Y los 200, 250, 253, todo este tramote puede encontrar una especie de resistencia, pero sería como que el objetivo más lógico en el corto plazo, ¿no? Todavía tendría aquí un tramo, pero pues bueno, hay que ver hasta dónde llega, ¿no? O sea, digo, para cerrar el gap tiene que llegar hasta los 327, 328 dólares, y eso pues es todavía un movimiento potencial importante. Mira, estamos hablando de un 40%, 45%, es una locura, está brutal, ¿no? Digo, pues bueno, va a menos 66% en el año, pero bueno, ponte que llegue a la parte intermedia de este gap, pues todavía es un 25% arriba, ¿no? Es bastante bueno, de corto plazo se ve bien, y yo creo que pues mientras no salga nuevamente de este nivel, o sea, por acaso de los 200, que no perdiera los 200, sería todavía positivo en el corto plazo. Pierde los 200, creo que es un buen parámetro para tener un stop, y pues ahí puede salir, porque probablemente se venga nuevamente a la parte baja en los 166, y si la rompe pues peor, ¿no? Muy bien, ¿qué más, Pablito? A ver, Aguilar. Hola, Iván, ¿hay rebote? Sí, hay un rebote importante, mi estimado Abel, que es lo que venimos comentando. En el mercado ya ha empezado a rebotar en lo que va del mes, todo el mes básicamente. Pues mira, este es el desempeño del mercado en lo que va del año, en cuestión mensual, para que podamos tener un poquito el contexto. Mira cómo pues ha sido un año súper negativo para todos los índices, todo el mercado. Entonces pues bueno, diciembre cerró básicamente tablas, pero enero muy malo, febrero muy malo, marzo parecía ser que ya daba algo de luz, y después viene abril y pésimo, mayo malo y junio peor. Entonces, pero ahora vean cómo ahorita julio pues básicamente está recuperando todo lo de junio. Entonces es un rebote bastante importante, que por supuesto pues nos ha ayudado también en las carteras, ¿no? Este rebote es bastante relevante. Consideramos que en el corto plazo todavía hay niveles hacia donde puede ir el mercado, y pues por la composición que se tiene también en las carteras y demás, pues podemos salir bastante beneficiados todavía, ¿no? con este rebote que estamos viendo. Saludos, mi estimado Abel, gracias por vernos. ¿Qué más, Pablito?
¿Nada más? Creo que de momento nada más. Muy bien, amigos, pues si no hay otra cosa, les agradecemos como siempre mucho su atención, que hayan estado con nosotros, que ojalá les haya gustado también el formato que está acá innovando el buen Pablo con Brian en cuestión de las gráficas y las cámaras, etcétera. Y pues todo esto es para que tengan mejor entendimiento de la perspectiva que tenemos del mercado. Les mandamos un saludo, buena suerte, que tengan buenos trades esta semana, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la siguiente por acá. Gracias.